Bueno, ahora tiene la palabra el segundo de los ponentes de la jornada de mañana, de esta mañana, mejor dicho. Quería decirles que al final habrá un turno de debate entre todos con los tres ponentes, y en este caso se trata de Marcel Coderch, que es miembro del Club de Roma, todo un referente en lo que a pensamiento se refiere, que su ponencia lleva el título 40 años después, revisemos los límites del crecimiento. Buenos días a todos. Agradecer una vez más a la organización que me haya invitado. Creo que el año pasado no pude asistir por cuestiones de agenda. En cualquier caso, el tema de mi ponencia, como indica su título, es una revisión, 40 años después, de lo que ha ocurrido en relación con los límites del crecimiento, el trabajo que el Club de Roma encargó a unos científicos del MIT que analizaran cuáles eran las perspectivas para la humanidad en el medio-largo plazo, en un plazo de 100-150 años. De estos 100-150 años han transcurrido 40 y, por lo tanto, estamos en condiciones de, por lo menos, echar un poco la vista atrás y comparar lo que en aquel momento podía entreverse, de los distintos escenarios que podían entreverse, con lo que realmente ha sucedido, con la realidad de los datos que tenemos en estos 40 años. Y esto es lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos. El problema que se planteó el Club de Roma, Peccei, la persona del fundador, fue analizar las distintas componentes que tienen lugar en el planeta, empezando por la población, la agricultura, los recursos naturales, la producción industrial, las inversiones en capital, los residuos que generamos, etcétera, y ver cómo estas distintas variables estaban interconectadas y cuál podría ser la previsible evolución futura, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en los siglos anteriores y las tendencias que en aquel momento, en el año 70-72, se adivinaban. Era la primera vez que se intentaba hacer este ejercicio, ¿verdad?, porque todas estas variables interrelacionadas se analizaban en disciplinas distintas. Así teníamos, pues, en fin, la población pues tiene sus estudios, las inversiones de capital, pues los economistas las estudian, los geólogos nos analizan cuál es la disponibilidad de recursos, los medioambientalistas pues nos avisan sobre los problemas de polución, pero nadie había intentado hasta aquel momento hacer un análisis conjunto de todas estas variables, de cómo se relacionaban unas con otras y, por tanto, cuál podía ser su previsible evolución. Esto se hizo utilizando, perdón, todas las diapositivas están en inglés, pero es que la charla la tenía preparada en inglés. En cualquier caso, esto se analizó utilizando una herramienta de ingenieros, lo que nosotros llamamos modelos de stock and flow, de flujos y stocks, que son equivalentes a, pensemos en una bañera, por ejemplo, el nivel del agua es el stock y podemos tener dos flujos, un flujo de entrada, un grifo de entrada y unas goteras o bien un desagüe. Entonces, en función de cómo sean los flujos, la relación entre lo que entra y lo que sale, los niveles pues evolucionan de forma distinta, ¿no? Y esto es una forma más o menos gráfica de interpretar pues relaciones matemáticas, de derivadas y de integrales que ayudan a construir un modelo de mayor o menor complejidad según la cantidad de stocks que tengamos en cuenta y según la cantidad de flujos que se relacionan unos con otros, para analizar lo que llamamos técnicamente un sistema dinámico, un sistema que evoluciona en el tiempo. El modelo que hicieron este grupo de ingenieros del MIT fue un modelo relativamente complicado y relativamente sencillo. Tenía 16 stocks, población, recursos minerales, recursos humanos, etcétera, etcétera,
y tenía un montón de flujos que los interconectaban, ¿no? Y variables intermedias. Digo que es relativamente complicado porque es evidente que no es algo que uno pueda hacer a mano o que incluso pueda describir literariamente, sino que exige una simulación por ordenador. Y es relativamente sencillo porque intentar captar toda la complejidad del mundo, digamos con 16 variables, pues es algo también un poco atrevido, ¿no? Pero, en fin, entre no hacer nada o entre hacer literatura y hacer algo súper complicado del cual sea difícil extraer conclusiones, pues yo creo que es un término medio que en su momento fue bastante aceptable y que se podría volver a intentar ahora que tenemos herramientas mucho más sofisticadas, porque pensemos que estas personas hicieron este ejercicio en un momento en que, como veremos, incluso no había ni plotters para dibujar gráficas, ¿no? Y todos los recursos informáticos de que disponíamos eran muy limitados, ¿no? Bien, un modelo de estos pues tiene en cuenta lo que los ingenieros llamamos muchos lazos de realimentación, ¿no? Que es lo que hacen que la evolución del sistema pues sea complicada de antemano de predecir, ¿no? Por ejemplo, la población, pues la población depende del número de nacimientos por año, del número de muertes, pero los nacimientos por año dependen de la fertilidad, y la fertilidad depende pues de la educación, de la planificación familiar, que eso a su vez depende de cuántos servicios de salud pues podamos proveer a la población. Estos servicios, la cantidad de servicios depende de la producción industrial que seamos capaces de producir. Estos dependen a su vez de la utilización de recursos, ya sean renovables o no renovables, de la eficiencia del capital, en fin, es todo un entramado de relaciones y de funcionalidades que, consideradas individualmente, pues no dan una visión realmente de cuál va a ser su evolución, porque están todas relacionadas con todas. Eso es lo importante ahora mismo que estamos hablando de la economía, y parece que hay soluciones que apuntan a que, si, como decía antes la concejala, pues que vamos a bajar los salarios de los mini-jobs, ¿no? Para los pequeños. Bueno, eso hay que tener en cuenta, que va también, ya dejando de un lado la injusticia que pueda suponer, pues eso reduce la demanda, ¿no? Y si reduce la demanda, pues luego también las fábricas, en fin, está todo interrelacionado y es muy difícil hablar de estos sistemas así complicados de una forma ligera, como yo creo que se hace muchas veces en el entorno económico y político, ¿no? Por ausencia precisamente de modelos que reflejen toda la complejidad del problema. En cualquier caso, como les decía, pues como antes no había ni plotters, ni había impresoras gráficas ni nada, pues se hacían estos gráficos a base de pintar letras, y luego con un rotulador pues reseguirlas. En cualquier caso, el modelo estándar, este es un resultado del modelo estándar que daba el modelo del Club de Roma, ¿no? Para unas cuantas variables fundamentales. Entonces, en el eje del tiempo verán que va desde el año 1900 al año 2100. O sea, esto pretende hacer un análisis de 2 siglos, ¿no? Y lo que vemos es que hay la gráfica de arriba, yo no sé si tengo un puntero, supongo que sí. A ver si lo sé hacer. ¿Funcionar? Sí. Esta gráfica es la gráfica de los recursos, o recursos fósiles. Llamaban recursos porque, claro, no podían entrar en tipificar cada uno de los recursos. Estaba la producción de alimentos per cápita, estaba la producción industrial también per cápita, la población, que es uno de los más importantes, y lo que ellos llamaban polución, que era el resultado no deseado de toda esa actividad industrial que hacíamos. Bien, entonces lo que vemos es que en esto que llamaban, en esto que ellos llamaban el escenario estándar, porque se podían hacer diversos escenarios en función de diversas hipótesis. El Club de Roma nunca intentó hacer una predicción de qué es lo que iba a ocurrir, sino simplemente un análisis de qué podía ocurrir en función de varias hipótesis de comportamiento, ¿no? Entonces, en este que era el estándar, por así decirlo, pues lo que se veía es que a mediados del siglo que hemos entrado, de alguna forma el sistema entra en un colapso. Entra en un colapso, la población no puede, por un agotamiento de los recursos, por un incremento de la polución, la población deja de poder crecer a partir de mediados de este siglo, la cantidad de alimentos per cápita cae, en fin, es un colapso de la civilización que conocemos, ¿no? Y esto fue uno de los resultados
pues quizás más chocantes, ¿no?, que presentaron. Decir, oye, si mantenemos las tendencias actuales, esto era un poco el mensaje, que lo veremos más detalladamente, pero de mantenerse las tendencias actuales, pues vamos hacia una catástrofe, fundamentalmente, una catástrofe de dimensiones planetarias. Evidentemente había otros escenarios, por ejemplo, si duplicábamos, supongamos que disponemos del doble de los recursos naturales que en este momento estimamos. Bueno, pues la verdad es que tampoco mejoraba mucho la situación, y eso suponiendo que doblábamos los recursos, pues simplemente había más recursos, retrasábamos un poco más, pero la polución pues crecía exponencialmente y al final pues teníamos todas las curvas cayendo tarde o temprano, ¿no? También analizaron un escenario de estabilización que llamaron, ¿no?, y es que lo que implicaba fundamentalmente era reducir las tasas de crecimiento. De aquí del título del libro, ¿no?, los límites del crecimiento. O sea, lo que este análisis enseñaba es que el mundo en el que vivimos y del que somos parte, pues tiene unos límites, evidente, ¿no? Como antes, cuando creían que la Tierra era plana, pues todavía podían pensar que duraba para siempre, ¿no? Pero desde que hemos visto, incluso en una foto preciosa, de que la Tierra es redonda, pues es finita. Y nada físico puede crecer indefinidamente en un mundo finito, ¿no? Eso es una verdad, una perogrullada, vaya, pero que parece que a veces no somos capaces de interiorizar hasta el extremo de lo que significa para nuestro comportamiento, ¿no? Pero en cualquier caso, ellos apuntaron a una solución en la cual estas variables se estabilizaban, ¿no?, y era reduciendo el consumo de recursos y estabilizando la población de alguna forma. La polución se mantenía, por lo tanto podíamos pensar que eso era una opción sostenible, ¿no? Bien, sostenible para siempre no hay nada, porque, en fin, hasta el sol se apagará, ¿no?, algún día, o estallará antes de apagarse. Pero bueno, como quedan miles de millones de años, pues ser sostenible para unas cuantas generaciones más es a lo máximo que podemos aspirar en este momento, ¿no?, por lo menos no precipitar los acontecimientos. En cualquier caso, ya digo que los escenarios eran variados y no había. Pero, evidentemente, este estudio se tradujo a más de 30 lenguas, tuvo mucho impacto mediático, pero rápidamente fue objeto de críticas pues que venían de muy diversas partes, ¿no? Lo primero que se le criticó, evidentemente, es que esto ya lo había dicho Malthus en su momento, ¿no?, en el año 1798, y que se había demostrado falso, ¿no?, y que ahora insistir en el mismo mensaje, pues que era era contraproducente, porque ya alguien que lo había dicho antes pues se equivocó, ¿no? Bueno, esto es como aquel que, no sé, yo cuando oigo razonamientos de estos pues me pongo muy contento, porque ya sé que nunca me moriré, ¿no? Porque yo cada vez que he ido al médico me han curado, ¿no? Pues casi cada vez que voy me curarán, pues yo no me voy a morir nunca, ¿no? Eso es un mensaje absurdo, es una falacia total, ¿no? Evidentemente, Malthus dijo algo que es contrastable absolutamente, y es que el poder reproductivo de cualquier población de especies pues es siempre superior a la capacidad que tiene el medio para darle alimento, ¿no? Si uno empeña en reproducirse al tope que puede, pues evidentemente esto no lleva a ninguna parte, ¿no? En fin, las predicciones de Malthus no se cumplieron en el espacio de tiempo por dos razones fundamentales. Primera, porque descubrimos los recursos fósiles, y como evidentemente pues con este descubrimiento pues se amplió mucho más la capacidad del planeta para acoger un mayor número de habitantes. Y otra cuestión es que las regiones donde había hambrunas y esto, que eran en Europa fundamentalmente, pues se solucionaron emigrando a América, que era un continente prácticamente vacío, entre comillas, y por lo tanto la presión demográfica pues resultó ser mucho más baja, ¿no? Pero, en fin, lo que el Club de Roma dijo en el 72 es que si las presentes tendencias de población, de industrialización, de polución y de producción de alimentos y de gasto de recursos continúan sin cambio, los límites al crecimiento en este planeta se los alcanzaremos en algún momento dentro de los próximos 100 años, ¿no? Bueno, eso tiene algo que ver con lo que decía Malthus, obviamente, pero está bastante más cualificado. Es decir, oye, si queremos y seguimos insistiendo en estas tendencias, pues llegaremos hacia el lugar donde nos dirigimos, ¿no?
porque esto es lo que suele ocurrir. Si no cambias de rumbo, pues lo más probable es que acabes hacia donde te diriges, ¿no? En cualquier caso, se le criticó también desde bastantes ámbitos, ¿no? Y la crítica fueron distintas, pero en todo el espectro ideológico, ¿no? Bien, en lo que podíamos llamar una concepción más de la derecha, pues se le criticó porque, y de la Iglesia, se le criticó porque parecía poner un énfasis en que el problema era la población, ¿no? Decía, oiga, aquí si no limitamos la población, pues eso no vamos a caber todos al final, ¿no? Y eso, pues bueno, para determinadas mentalidades ideológicas, pues supone algo que va en contra de unos principios muy básicos o muy básicos, ¿no? La población parece ser que nunca puede ser un problema. En segundo lugar, se le criticó también desde las posiciones más de izquierda porque parecía que, interpretándolo de esta manera, de que la población podía ser un problema, el crecimiento constante de la población, pues parecía que se culpabilizaba a aquellas culturas pues más pobres, por así decirlo, ¿no? Porque, en fin, las tasas de fertilidad más altas se dan en sociedades menos desarrolladas, ¿no? Y por tanto parecía que se trasladaba la culpa a estas sociedades, ¿no? Pero en fin, las críticas más furibundas vinieron de los economistas, para hablar en términos generales, ¿no? Porque es evidente que si hay algo en toda la teoría económica actual es que hay que maximizar el crecimiento, ¿no? Y podemos discutir en cómo se puede conseguir mejores tasas de crecimiento, si es favoreciendo la iniciativa privada, si es mediante políticas estatales, y ahí pueden haber diversas opiniones, pero parece ser que en algo que estamos todos de acuerdo es que el objetivo primero de toda nuestra actividad tiene que ser potenciar el crecimiento. Y por lo tanto, claro, cuando uno se le cuestiona aquello que es la raíz de toda una supuesta ciencia, pues hay que contestar, ¿no? Y fueron varios las personas que en diversas etapas de este periodo pues criticaron con bastante ardor, digamos, esta concepción de que pudiera haber límites al crecimiento, ¿no? o de que teníamos que internalizar esta idea de que el crecimiento continuado no es un objetivo viable, ¿no? Y desde Ronald Bailey, que en Fortune o en Forbes pues lo criticó muy duramente, pasando por economistas de reconocido prestigio como William Nordhaus y últimamente pues Bjorn Lomborg también ha hecho una campaña en este sentido, han criticado este estudio, ¿no? No voy a entrar en las críticas muy detalladamente porque tampoco tenemos tiempo, pero una de las cosas que este señor Ronald Bailey pues creía extraer de este estudio es que pues lo que se pretendía crear era una gran burocracia internacional coercitiva y la noción de que realmente hay una propiedad común global, del common, del planeta, que sería equivalente a la demanda marxista de la abolición de la propiedad privada, ¿no? Digamos que es una crítica muy ideológica y que ellos veían que esto lo que pretendía o llevaba era una especie de gobierno mundial que restringiría las actividades privadas en beneficio de un global common, ¿no? Esta fue una de las críticas, ¿no? Ya lo he dicho, otra cosa pues, que se criticó es que esto era una posición neomalthusiana y Malthus, pues ya sabemos todos que se equivocó y por lo tanto insistir en eso era algo absurdo. Luego hubo otras críticas ya menos fundamentadas, o mucho menos fundamentadas. Por ejemplo, hay quien dice que el Club de Roma predijo que para el año 2000 pues habría un crash que nunca ha ocurrido, ¿no? O que el Club de Roma predijo que se acabaría el petróleo en el año 2000 y la bauxita no sé en qué año. Bien, todo eso es falso, simplemente significa que no se lo han leído. Yo les he enseñado aquí una gráfica donde si hay alguna predicción, que tampoco hay predicciones, solamente hay escenarios, pues esta sería para la segunda mitad de este siglo, o la segunda mitad. Por lo tanto, decir que lo que se predijo en este estudio pues no se ha cumplido, pues bueno, habrá que esperar, ¿no? Por lo menos habrá que esperar medio siglo más para ver si realmente
esto se predijo, ¿no? O si ocurre lo que o que alguno de los escenarios contemplaban, ¿no? Por lo tanto, esta crítica también no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, luego hay quien se puso bastante, criticó bastante el hecho de que se utilizaran modelos de ordenador, como se está criticando ahora los modelos de cambio climático, ¿no? Igual, esto, en fin, estos modelos pues pueden estar equivocados y pueden llevar a conclusiones erróneas. Bueno, son las herramientas que tenemos. Yo no conozco otras herramientas para intentar proyectar hacia futuro lo que estamos viendo que algún tipo de modelo, ¿no? Otra cosa no creo que sea factible, ¿no? Y los modelos todos tendrán sus limitaciones, pero hay que conocerlas y no hay que extraer conclusiones que vayan más allá de lo que es razonable los modelos digan, pero modelar la realidad para intentar contemplar qué puede ocurrir en el futuro, yo no creo que haya otra cosa, ¿no? También se dijo que el modelo no contemplaba con grado suficiente pues los avances tecnológicos, ¿no? Bueno, esto siempre es difícil de contemplar porque el futuro por definición es incierto, pero en cualquier caso, bueno, sí tenían en cuenta cierto grado de progreso tecnológico, ¿no? Se podrá decir que ha habido más o menos, eso es algo que también se podría comparar, pero en cualquier caso yo creo que el modelo sí contempla una evolución de la tecnología, ¿no? Y luego, finalmente, pues la crítica desde los sectores de los más de izquierda, pues se pensó que esto era una élite industrial que tenía pues como una confabulación, ¿no? para limitar las demandas de la clase obrera en forma de mejores salarios y de mejores beneficios, y que lo que había pues era una especie de conturbernio de las clases dirigentes para decirles que eso no era posible, ¿no? Bueno, yo creo que esa también es una crítica bastante superficial que no entra a fondo en la realidad, ¿no? Y esto pues sigue existiendo, ¿eh? Porque miren, aquí tengo un artículo en el Foreign Affairs precisamente es de Bjorn Lomborg, ¿no? De julio-agosto del 2012, donde sigue tachando a todas estas ideas de alarmismo medioambiental, ¿no? Yo creo que ya estamos viendo con todo lo que está pasando con el cambio climático y tal, que no es un puro ejercicio del alarmismo, sino que responde a una realidad, ¿no? Bien, por lo tanto, como les dije, pues intentemos comparar un poco qué ha ocurrido en los últimos 40 años. Ha habido diversos ejercicios, desde un libro publicado en el año 1992 por los propios autores del estudio, Beyond the Limits. Luego, en el 2004, se lo volvieron a plantear al cumplir 30 años, y ahora acaba de salir otro libro muy interesante, The Limits to Growth Revisited, de un profesor italiano, Ugo Bardi, donde no analiza solamente los resultados comparados con la realidad, o las previsiones o los escenarios comparados con la realidad, sino que además hace un poco de historia sobre todas las personas y las instituciones que lo criticaron, por qué lo criticaron, qué están diciendo ahora, etcétera, etcétera. Yo les aconsejo como un libro de referencia si quieren profundizar en esta comparación. Bien, lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, para decirlo de forma rápida y mirando este gráfico, es que si cogemos las principales variables, como los recursos no renovables, la alimentación, la producción de alimentos per cápita, la producción de servicios per cápita, la población, la producción industrial y lo que podríamos considerar la polución global, cogiendo como elemento distintivo pues las emisiones de CO2 en la atmósfera, pues ocurre que las trayectorias en los últimos 40 años se parecen bastante a lo que se predijo en el estudio del 72 como escenario estándar. Esta es la diferencia. Las gráficas a puntos son lo que estaba en el estudio, y los trazos más seguidos, pues es lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años. Evidentemente no hay una exactitud, porque en fin, un estudio a 100, 150 años nunca será preciso, pero yo creo que en cuanto a tendencia se refiere, lo acertaron bastante, ¿no? Acertaron bastante, a diferencia de lo que ocurre con muchas predicciones de economistas que siempre dicen que van a cambiar las cosas el año que viene a bien, ¿no? Y nunca acaba ocurriendo lo que dicen, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, mejora con mucho, yo creo con mucho, cualquier previsión
que se puede hacer desde el ámbito económico, ¿no? Y lo que nos lleva a pensar es que, bueno, es que la trayectoria que hemos seguido pues no es más que una prolongación de la trayectoria en la que ya estábamos instalados, pues porque no hemos hecho nada por cambiarla. Y eso es lo que ha ocurrido. Y evidentemente, cuando tú no haces nada por cambiar pues algo que está ocurriendo, pues ocurre aquello que se prevé que ocurrirá si no cambian las cosas. Y esto, desde este punto, así es relativamente fácil el extrapolar unas tendencias y puesto que no hemos variado nada fundamental, pues las tendencias se han cumplido. Si queremos ir un poco más en detalle, hay un estudio del señor Graham Turner de Australia, donde ha analizado con más detalle estas trayectorias. Y vemos, por ejemplo, que en lo que se refiere a la población, prácticamente, que es el trazo en color violeta, los puntos en color violeta, pues coinciden con el escenario estándar, o bien, pero desde luego se aleja mucho de lo que era la previsión de un escenario de estabilización, que es el azul, ¿no? O sea, la población ha seguido creciendo en la trayectoria en la que ya estábamos, ya hemos pasado de los 7.000 millones de habitantes en el planeta, las previsiones ahora mismo son de que de continuar igual pues llegaremos a los 9.000 millones a mediados de siglo y a finales de siglo, quién sabe, porque es difícil de predecir a estos niveles qué va a ocurrir, ¿no? Visto lo que podría ocurrir si seguimos igual, ¿no? Que es lo que nos decía el Club de Roma, pues que podríamos volver a bajar pues a lo que estamos ahora, ¿no? A 5, 6.000 o 7.000, ¿no? Después de hacer un overshoot importante, y después de pasarnos mucho de estas cifras, pues quizás podríamos volver a caer, ¿no? En la producción de alimentos per cápita, bueno, ha mejorado, o sea, es mejor, hemos conseguido generar más alimentos per cápita de lo que preveía el escenario estándar, que era el verde. Desde luego no estamos lejos de lo que se podía haber conseguido con una estabilización, que es el azul, y desde luego estamos mucho más lejos de lo que un escenario que era el escenario en el cual pensábamos que la tecnología pues nos iba a solucionar mucha parte de este problema, que es la trayectoria en rojo, ¿no? Realmente estos avances tecnológicos tan acentuados no han tenido lugar. Supongo yo que han tenido lugar en cierta medida, porque realmente estamos algo mejor de lo que preveía el escenario estándar, pero estamos lejos de otro escenario. O sea, yo creo que estamos más cerca del escenario estándar que cualquier otro, ¿no? Y de continuar así, pues no sé si será el 2020 o el 2025 o por ahí, pues entraríamos en una bajada de la producción de alimentos per cápita, ¿no? Por lo menos según el modelo indica, ¿no? En cuanto a la producción industrial per cápita, aquí también se mantiene bastante cercano, los puntos de color violeta son bastante cercanos a los verdes, que era el estándar. Desde luego están muy lejanos de los escenarios donde la tecnología podía eliminar muchas de estas barreras y alejados también del escenario de estabilización, ¿no? Que suponía pues que podíamos producir incluso más por cápita, pero aunque luego lo fuéramos a reducir, ¿no? Realmente estamos por debajo de lo que el escenario preveía incluso, o sea que no estamos produciendo tanto, ¿no? Y en cuanto a los servicios per cápita, aquí podemos distinguir entre, por ejemplo, la electricidad. La electricidad es un servicio básico. La producción per cápita se acerca bastante a la que hemos tenido en los últimos 40 años, también, una vez más, al escenario verde, que es el estándar, pero en cambio otros servicios, como por ejemplo la alfabetización o otros que tienen que ver más con la calidad de la vida del ser humano, ¿no? Que no con su bienestar material, pues están bastante por debajo de lo que preveía el estándar y también de lo que podía esperarse en un escenario de estabilización, ¿no? Por lo tanto, por ahí tampoco vamos por el buen camino. En cuanto a los recursos naturales, vamos a ver, siempre lo que aquí se compara es la estimación actual de cuántos recursos nos quedan, y hace pues un escenario es un rango, ¿no? Desde la estimación baja hasta la estimación más alta. Y aquí lo que se ve es que prácticamente se sigue las dos trayectorias, ¿no? O sea, lo que estimábamos en aquel momento, en el año 70, que podríamos tener ahora en el rango entre tal y tal, pues está prácticamente calcado. Hay un poco más. En este momento estimamos que nos quedan como estimación mínima algo más de lo que preveía
el escenario estándar, pero vamos, no estamos muy alejados y desde luego pues no seguimos la trayectoria estable, ¿no? Con lo cual, pues también por aquí parece que no estaban muy equivocados, ¿no? Y en cuanto a la polución global, pues que en el escenario estándar es la verde, también vemos que los puntos violetas, que son lo que ha ocurrido, pues están bastante cercanos, quizás parece que vayan a quedar algo por debajo, pero si nos fijamos en la estimación que hace el IPCC del cambio climático para el año 2050, el rango que en este momento estima pues está justo en la mitad o está por debajo y por encima del escenario estándar. Por lo tanto, el escenario estándar tampoco está tan desviado de lo que en este momento institución como el IPCC pues está pronosticando para mediados de siglo, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que también parece que las estimaciones que se hicieron pues son bastante reales, ¿no? Dicho esto, la conclusión es que, bueno, que para un modelito que tiene 16 variables hechas con unos ordenadores pues cavernícolas, por así decirlo, pues hombre, no se desviaron tanto de la realidad, por lo menos la realidad a la que apunta estos últimos 40 años. Pero yo quisiera dejar claro cuál era el mensaje realmente de los límites del crecimiento, ¿no? Por encima de las posibles interpretaciones que se pueden hacer, ¿no? Y el primer mensaje es que la huella económica o la huella ecológica humana sobre el planeta, desde luego, creció rápidamente entre 1900 y 1972. Nos lo enseñaba nuestro conferenciante islandés, pues, que es el transcurso de la vida de su padre, seguramente, bueno, no, de su padre que todavía está vivo, pero quiere decir que es en este siglo, pues evidentemente que la huella ecológica humana ha crecido enormemente sobre el planeta, ¿no? Enormemente, y ello tiene sus aspectos positivos, por supuesto, y tiene sus efectos colaterales evidentemente negativos, pero el hecho es que creció rápidamente. Pero el mensaje del Club de Roma es que esta huella ecológica no puede seguir creciendo al mismo ritmo otros 100 años a partir de 1972. Creo que ese es el mensaje fundamental. Es decir, que la experiencia que hemos vivido en los últimos 100 años no la podemos proyectar otros 100 años, ¿no? No la podemos proyectar otros 100 años. Y es posible, e incluso probable, que nuestra huella ecológica sobrepase los límites sostenibles del planeta Tierra. Es decir, puede ser que en ese intento por seguir creciendo, pues superemos esta huella ecológica del planeta, ¿no? La capacidad de carga del planeta, ¿eh? O sea, la capacidad de carga se puede superar transitoriamente, pero el coste es tremendo luego, ¿eh? Porque el coste luego, la caída es mucho más fuerte, ¿no? Pero es posible y tal como estamos es probable que la superemos, y ahora ya se hacen estudios de estos que nos dicen que necesitaríamos como 2 planetas o 2 planetas y medio para continuar con la huella ecológica que en este momento tenemos. Ahora, cuando sobrepasemos esta huella ecológica, lo que se conoce por overshoot en términos ingleses, estos límites, pues la contracción será inevitable. Es decir, si nosotros superamos la capacidad de carga del planeta, lo que el planeta nos puede proporcionar, evidentemente la contracción es inevitable, porque no tenemos otro planeta. No tenemos otro planeta. Y si hay alguien que quiere empezar a pasar y ver otros planetas, si le parecen bien, pues yo le aconsejo que vaya pasando, que nosotros, los que preferimos esperarnos aquí, preferimos no destruir el que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, esta contracción será inevitable. Pero podemos evitar este overshoot, este sobrepaso, con una política global que mire al futuro. Eso es lo que nos decían en 1975. Otra cuestión es si todavía es verdad esto, ¿no? Pero, en cualquier caso, este era el mensaje en 1975. Podemos evitar este sobrepaso con una política global que mire al futuro. Y es importante actuar tan pronto como sea posible, es decir, en 1975. Era importante actuar en 1975. Como no hemos actuado o como no actuamos en 1975, hoy es todavía más importante actuar, ¿eh? Porque si hubiéramos actuado en aquel momento, pues hubiéramos tenido 30, 35 años de aclimatación, de cambio cultural, de cambio económico, que no hemos hecho. Y por lo tanto, hoy es más difícil, ¿no? Es más difícil. No sabemos si es imposible o no, pero en cualquier caso, yo creo que la conciencia de que tenemos que intentarlo sigue siendo tan urgente como era en aquel momento. Ahora bien,
Veamos lo que dicen, por ejemplo, pues, las instituciones de nuestro tiempo, un mundo financiero, ¿no? El Financial Times, que desde luego no debe ser sospechoso de ser muy ecologista, ¿no? En cualquier caso, lo que dice este señor Martin Wolf, que es el principal editor económico del Financial Times, es que su dictamen es que seguiremos viendo un incremento de los gases de efecto invernadero hasta que sea demasiado tarde para remediarlo, ¿no? Es un poco el resumen de su artículo, ¿no? Dice, la pasada semana, decía él, hace unos meses, unas semanas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha superado ya las 400 partes por millón, por primera vez en los últimos 4,5 millones de años, ¿no? Y continúa aumentando a un ritmo de 2 partes por millón cada año. Con la trayectoria presente, llegaremos a 800 partes por millón al final del siglo. Y, por lo tanto, todas las discusiones acerca de mitigar los riesgos catastróficos se han reducido a palabras vacías, ¿no? La realidad es que continuamos superando, ¿no? Dice, ¿y por qué nos comportamos de esta manera, ¿no? Su pregunta es, ¿por qué nos comportamos de esta manera? Dice, bueno, la primera razón fundamental y más profunda es que, al igual que la civilización de Roma fue construida sobre la esclavitud, la nuestra está construida sobre los combustibles fósiles. Y realmente todo lo que llamamos progreso tecnológico, en realidad es sustitución de esfuerzo humano, que es lo que hacían los esclavos en Roma, por consumo energético, ¿eh? Y todo lo que hemos conseguido es mejorar nuestro nivel de vida a base de sustituir trabajo físico por consumo energético. Y realmente lo que ocurrió en el siglo XIX no fue tanto una revolución industrial como la conocemos, sino una revolución energética. Y esta revolución energética significa estar constantemente añadiendo dióxido de carbono en la atmósfera. Y estos modos de vida intensivos en energía de los que hemos disfrutado los países ricos, pues ahora se está intentando extender a toda la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, de continuar así, estas emisiones, pues incluso las emisiones per cápita están aumentando, ¿no? Dice, una segunda razón es la oposición que hay a cualquier intervención en el llamado mercado libre, ¿eh? Admitir que esta economía de libre mercado genera un enorme coste, una enorme externalidad ambiental, es admitir que es necesaria una regulación por parte de los gobiernos y que esta regulación por parte de los gobiernos que los ambientalistas pues, o los ecologistas han pedido se justificaría, ¿no? Y, por lo tanto, para muchos libertarios o liberales clásicos, la misma idea de que pueda ser necesario una intervención en el mercado, pues les parece insoportable, ¿no? Y, por lo tanto, es más fácil negar la relevancia de la ciencia, ¿no?, que admitir este cambio en la mentalidad económica, ¿no? Una tercera razón puede ser que estamos ante una presión muy fuerte de responder a crisis inmediatas que consume la máxima atención de todos los políticos desde 2007. Hemos entrado en una dinámica que parece que lo más urgente es resolver esta crisis inmediatamente. Una crisis que, por otra parte, y desde mi punto de vista, podría ser precisamente el reflejo de esta llegada a los límites, ¿no? Porque si hay algo que está basado en un crecimiento exponencial continuo, es el sistema financiero. El sistema financiero requiere que todo capital invertido genere un interés compuesto. Y el interés compuesto es un crecimiento exponencial. Y esta característica fundamental de nuestro sistema financiero actual choca con la realidad física de un planeta que tiene límites. Y estas dos realidades es muy difícil que convivan, ¿no?, que convivan durante mucho tiempo, ¿eh? Y, por lo tanto, podría muy bien ser que la crisis financiera que se ha manifestado con toda su crudeza responda precisamente a este choque, ¿no? Una cuarta razón por la cual pues, no hacemos nada es pues, una cierta confianza, ¿eh?, de que si las cosas al final pues,
son estas que hemos descrito y que son malas, pues bueno, nuestra capacidad de invención, nuestra ingenuidad humana, pues encontrará alguna forma de resolver las peores consecuencias del cambio climático, ¿no? Esta es una fe en la tecnología y en la capacidad del ser humano para superar situaciones dramáticas como la que parece que nos vamos a enfrentar, ¿no? Pero esto no deja de ser pues, una fe, ¿no? Una quinta razón quizás es la complejidad de alcanzar acuerdos globales efectivos en el control de las emisiones entre muchos países, entre todos los países, ¿no? Y esto evidentemente es un problema muy difícil porque yo creo que la responsabilidad recae fundamentalmente en nosotros, es decir, en las sociedades que nos hemos beneficiado de todo este consumo energético, que ahora vemos que es imposible extender a todos y que, por lo tanto, esperamos también de los demás que renuncien a lo que nosotros hemos disfrutado. Y eso es una posición pues, un poco cínica, ¿no? El 80% del exceso de CO2 que hay en la atmósfera lo hemos generado los países de la OCDE, ¿no? Y, por lo tanto, exigir ahora a otros países que no hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, o pretender que otros países no hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, sin al mismo tiempo demostrarles que somos capaces de emprender otra senda distinta, pues es contradictorio, ¿eh? Y ahí va a ser muy difícil llegar a un acuerdo que no sea un acuerdo en la cual haya, por nuestra parte, una contracción, una tendencia descendente a estos consumos que permita que la otra parte los pueda tener ascendentes para encontrarnos en un punto medio equilibrado pues dentro de un siglo o en algún tiempo de este estilo, ¿no? Y la sexta razón también es la indiferencia, la indiferencia que a lo mejor tenemos sobre los intereses de las generaciones que todavía no han nacido, ¿no? Y que nos parecen un futuro relativamente distante, ¿no? O sea, el preguntarnos ¿por qué tengo que preocuparme yo de futuras generaciones que a mí no me han dado nada, ¿no? ¿Qué han hecho ellos por mí? Bueno, pues esto puede ser un razonamiento muy egoísta, yo creo que luego alguno de los ponentes insistirá en este aspecto, pero que ahí puede ser también una razón que sacrificarnos para generaciones futuras pues sea algo hasta cierto punto difícil, ¿no? Pero bueno, como ya es una cuestión de nuestros hijos o nuestros nietos, pues yo creo que los tenemos relativamente cerca y deberíamos no ser tan egoístas en este sentido, ¿no? Y para él, pues cuando uno más piensa acerca de los retos y pues más difícil o imposible, llega a decir, es imaginar una acción efectiva, ¿no? Y por lo tanto, él llega a la conclusión de que iremos viendo que van incrementándose las concentraciones globales de los gases de efecto invernadero y si realmente esto llega a convertirse en un desastre, como dicen toda la ciencia, todos los científicos, entonces quizás ya sea muy tarde para hacer cualquier cosa acerca de ellos. Bueno, pongo que es un pensamiento pesimista, si me quieren aceptar así, es un pensamiento de una persona pues muy metida en todo el entramado financiero y que conoce perfectamente las opiniones de las personas con peso económico en nuestra sociedad, pero que a mí me gustaría, en fin, contrastar un poquito, ¿no? Y desde este punto de vista, pues reconocer a los principales actores del estudio de los límites del crecimiento, que están aquí, desde Aurelio Peccei, que era un directivo de la Fiat, que estuvo muy interesado también en todos los problemas de las relaciones este-oeste y norte-sur, que fue quien tuvo la iniciativa de crear este grupo de Roma, hasta el profesor Jay Forrester del MIT, que fue el que creó esta forma de analizar los problemas complejos que es la dinámica de sistemas, pasando por el matrimonio Dennis Meadows y Donella Meadows. Desafortunadamente Donella ya murió en el año 2001, pero Dennis sigue activo. Jürgen Randers, que fue un estudiante que estuvo en MIT en aquel momento, y William Hergens, que también eran estudiantes ahí y que siguen en la brecha de intentar transmitir a la sociedad el mensaje del Libro de Roma. Y el último informe que ha hecho el Club de Roma, que es de Jürgen Randers precisamente, pues que intenta hacer una previsión para los próximos 40 años, ¿no? De aquí al 2052, 2053,
que les recomiendo también si les interesa este tema, ¿no? Y finalmente, yo voy a acabar, y no tenemos la conexión a Internet, por lo tanto lo voy a tener que hacer yo, pero con una pequeña prueba que hizo el profesor Dennis Meadow en una conferencia que dio en una universidad americana, ¿no? Dije, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿eh? Y espero que todos participen. Yo voy a contar a 3. Vamos a intentar hacer un aplauso simultáneo, ¿eh? Y vamos a decir, yo voy a contar 1, 2, 3 y luego voy a decir, no. Voy a contar 1, 2, 3 y voy a decir ya, ¿vale? Y cuando diga ya, todos aplaudimos, ¿no? Si funciona bien, pues detrás ¡pam!, se oirá un gran estruendo, que podría ser al final. Entonces vamos, preparados, ¿eh? ¿Estamos preparados? Venga. 1, 2, 3, ya. Bueno, pues no ha funcionado, ¿no? Ha funcionado porque por mucho que todos hemos entendido las razones y mi explicación, la mayoría se ha guiado por mis actos y no por mis palabras, ¿eh? Y esta es una explicación bastante importante. Por mucho que todos seamos capaces de entender el problema y por mucho que todos lo entendamos, si no actuamos de acuerdo con lo que entendemos, pues no va a funcionar, ¿eh? No va a funcionar. Y por lo tanto, yo siempre me gusta decir que, por ejemplo, en el Génesis hay una gran contradicción, si me lo permiten. En el Génesis se dice que pues, Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo distinto de todas las demás especies, ¿no? Y al final nos dijo pues eso de creced y multiplicaos. Bueno, pues a ver, si nosotros no somos una especie como las demás, tenemos que ser capaces de no comportarnos como las demás, ¿eh? Y nosotros yo creo que somos una especie distinta de las demás, porque yo creo que somos, por lo que parece, somos la única especie que entiende cómo funciona de alguna manera el mundo físico, ¿eh? Y ahora solo hace falta que seamos capaces de traducir esta comprensión en una acción. Y no parece que seamos capaces, por todo lo que hemos visto, de comportarnos de acuerdo con lo que somos capaces de entender. Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos, el ser capaces de traducir esta comprensión que tenemos a una actuación. Y seamos capaces de desmentir todos los pronósticos que nos hacía el señor Martin Wolf y todos los escenarios terroríficos que nos enseñan los modelos matemáticos, porque seamos capaces de actuar para evitar lo que estos modelos nos dicen que será inevitable si seguimos por el camino en el que estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcel.